Ya hemos empezado venga, vamos. A desordenar, bueno, como es Entre Urano Dios, también. porque al final cuando tú desde Urano eres capaz de ver en el futuro, por ejemplo, un tema que se le da mucho a Urano, o tener insights, tener revelaciones, eso es sagitariano. Porque yo conocía a las personas con mucha energía sagitariana y yo las veía mucho más sueltas y como locas, ¿no? Y activas que yo. Lo que es específico de Urano es que Urano apunta directamente al Sol con su coronilla, podríamos decir, como si fuese su polo norte, y la otra parte está en la oscuridad. No solo yo puedo cambiar la perspectiva cuando viene un otro. Digo, no sé, a mí me preguntan, ¿vos te tirás las cartas sola? Sí, pero no, o sea, es como, es muy difícil porque no se me revela nada. No, y pensaba como, ¿se puede negar a Urano? Lo hacen, hay gente que literalmente lo hace, los astrólogos más tradicionalistas que no usan a Urano. Claro, bueno. Claro, pero es decir, pareciera que es algo como muy de este campo, ¿no? Del mío. El vínculo como una entidad aparte. O sea, estás vos, estoy yo, cada uno está bajando su información y acá tenemos un entre que sería Géminis, ¿no? Que es ese puente. Encajamos porque tenemos una conversación y a los dos nos gusta la música punk. Eso también es un encajar y eso también es una conexión y también da felicidad. O sea, como que, ¿no? Como Sí, que este eje también es el eje de la alegría y la felicidad. Géminis. Claro. Y Dios siempre es un satélite y un extraterrestre. Dios siempre está. Total. Me gusta el arquetipo de satélite como Dios, podemos decir. Creo en el satélite. ¿Qué significa yo hacer lo que no pudo hacer mi papá o mi mamá? ¿Qué significa yo empezar a seguir mi deseo y ser esa persona que todo mi grupo de amigas defenestraba, ¿no? Los colectivos, los transpersonales, están actuando muy en el micelio, como dices, ¿no? Porque en realidad entre ellos están en armonía. Hola, ¿cómo estáis? Cosmolocos, biolunáticas, cosmoloquis y todos los seres astrales, viajeros del cosmos. Bueno, aquí estamos Nerina, Canuncio y yo, y os vamos a hablar de Urano en Géminis, este vídeo dedicado a este ingreso de uno de los transpersonales en este signo. Pues va a ser un tránsito muy importante para el año y que marca la última entrada de uno de estos grandes dioses del cambio, como dice Howard Sasportas, uno de estos dioses que nos revolucionan toda nuestra vida, después de Plutón, después de Neptuno, también Neptuno con Saturno. Urano es el último que va a entrar en Géminis. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestra invitada. Hola, Neri. Neri es astróloga, escritora, ha estudiado arte dramático, bioenergética y ahora también le interesa la bioneuroemoción, que también estás en proceso, ¿no? de estudiar. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola a todos también, por ahí, a todas. Bien, estoy muy contenta de recibir este tránsito de la mano justamente de la persona más uraniana que conozco hasta el momento, con esta visión, ¿no? Cosmoloca. Bueno, somos un poco cosmolokers los dos. Bueno, bastante cosmolokers los dos. Te quería hacer primero una pregunta antes de que nos metamos con Urano en Géminis sobre tu perspectiva de la astrología. Muy personal, te puede salir lo que te apetezca. ¿Cómo vives la astrología? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo es tu approach, tu enfoque? Para mí la astrología no es algo que está por fuera de mí, ¿no? Es parte de mi cotidiano, de mi experiencia en la vida. Yo siempre digo que es un lenguaje, y como me gusta mucho la poesía, para mí es un lenguaje muy poético, ¿no? Con todos sus símbolos, con sus interpretaciones, y esto que atraviesa la psiquis también humana. También a la cosmovisión y a todo tu pensamiento también. Mi visión de la astrología como algo en movimiento constante, que se expande y se abre, ¿no? Como nuestra vivencia, o sea, pensar esto de que nos enseñaron que el sistema solar era algo fijo, ¿no? Como el sol, ahí los planetas dibujados en el pizarrón y digo, después ves un video del sol
atravesando el sistema Mm, a mm, 14.000 kilómetros por hora y decís, claro, como esto es algo nuevo todo el tiempo mm. y, y bueno, linkeando con esta visión creo que es eso, ¿no? Poder resignificar como un sistema de creencias, nuestras creencias y la manera que tenemos de abordar este lenguaje. Y para mí la astrología también es la contradicción, como la vida, ¿no? Es la contradicción constante. Por eso estos encuentros los valoro muchísimo, porque si no, si hubiera algo estático, no sería astrología. Justamente, ¿no? El escribir, la poesía, para mí me parece que la poesía es el lenguaje del símbolo, ¿no? O juega con el símbolo más que cualquier otro tipo de escritura y creo que hay que ser en cierta manera poeta o músico o tener una cierta sensibilidad para la música, para la poesía, para poder interpretar a los planetas en muchos sentidos y más desde nuestro punto de vista, que lo que hacemos es tomar los planetas, ¿no? Como esa imagen que decías del Sol, no en el centro, sino como una especie de bólido de estrella fugaz perseguida por los planetas y realmente sentirla, yo creo que la poesía nos ayuda a sentirla y a reescribirla, ¿no? Lo que tiene la poesía es que no es escribir, es reescribir, ¿no? Como resignificar, ¿no? Y creo que aquí nos estamos ya colando en Géminis, ¿no? En Géminis porque al final esta cosa de una versión y la otra versión y la otra versión tiene mucho que ver con Géminis y con lo que nos va a traer, pues sencillamente cualquier planeta en Géminis va a generar, como los gemelos, ¿no? El signo de los gemelos va a generar muchas posibilidades y muchos caminos y muchas vías que se abren, ¿no? Digo, lo importante de la experiencia y esto, ¿no? Como que la astrología uno capaz que la ve afuera y piensa que es toda una cosa, ¿no? Mental y de análisis y de grados y de repente cuando empezás a experimentar en el cuerpo el lenguaje, Mm, empieza a aparecer otra cosa que es más de esto inexplicable, ¿no? Y que se reescribe, como vos decís, y que es más la parte del Kybalión que es como es arriba es abajo, pero como es abajo es arriba también. bueno. El otro día Mm. también en un video me parecía muy interesante como cómo se sintetizó el Kybalión y de repente, bueno, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, digo, esto de tener la posibilidad de crear también ese cosmos. Sí, a veces nos olvidamos de que nosotros quizá también estamos cambiando los planetas Claro. y el universo, ¿no? Y precisamente con nuestra conciencia, o al menos participamos. De hecho, es que otra cosa que yo he estado leyendo últimamente es que quizá deberíamos dejar de pensar tanto el afuera o el adentro como el arriba como el abajo como lugares y más bien todo ello es una especie de proceso en transformación conjunto, Mm. ¿no? Como que no es un lugar, es un evento que está sucediendo y que sigue sucediendo, ¿no? Pero esto es una de las cosas que nos cuesta de bajar a los planetas dioses, ¿no? Que nos creemos que son que son dioses, y convertirlos más en seres que se transforman, ¿no? Un dios no se supone que pueda aprender, no se supone que sea un aprendiz, no se supone que tenga posibilidad de evolución, porque ya es perfecto, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que deberíamos como bajar a los planetas y decir, no, si es que están en la misma transformación que nosotros, ¿no? Sí, y son parte también de nosotros, ¿no? Como arquetipos. Vale, pues vamos, y si empezamos ya como, ya hemos empezado, venga, vamos, A con la desordenar, bueno, filosofía como es directa. Urano también. Como es verano también, sí. Pero como esto es tan nuevo y las personas no están tan habituadas a pensar en la versión cosmológica, yo creo que viene bien hacer un recordatorio primero, ¿qué es Urano cosmológico? ¿No? ¿Qué es Urano para el enfoque cosmológico, que no es el enfoque habitual de la astrología? Desde nuestro punto de vista, Urano es el regente de Sagitario, entonces no es el de Acuario, que eso también me gusta explicar que no es que le quite nada de lo novedoso ni lo rompedor a Urano, es más bien que el Sagitario nos damos cuenta que tiene más que ver con esa energía rompedora o con esa energía que tiene que ver con la expansión, bueno, como que se interinfluyen mutuamente, ¿no? Como que lo de Urano se podría interpretar como una expansión y un
entender la mente de Dios, porque al final cuando tú desde Urano eres capaz de ver en el futuro, por ejemplo, un tema que se le da mucho a Urano, o tener insights, tener revelaciones, eso es sagitariano. Y que Sagitario, en su búsqueda de verdad, consigue ser incomprendido, tiene que viajar y entonces desapegarse de sus raíces, ¿no? Como que son mucho más parecidos y, bueno, para nosotros están en comunión, ¿no? No sé, ¿qué Sí, reflexiones tienes? yo pensaba, de hecho, yo siendo acuariana, cuando Mm, conocí esto me hizo mucho más sentido porque yo conocía a las personas con mucha energía sagitariana y yo las veía mucho más sueltas y como locas, ¿no? Y mm, productivas que yo, que tengo este, o sea, digo, acuario fijo, ¿no? Entonces hay claro. cierta fidelidad y acumulación de ideal con algo, y me parece que lo que viene a hacer Urano justamente es romper con todo, ¿no? Yo pensaba en esto también de lo nuevo que expande, o sea, como algo muy Mm, cercano y como el viaje también, y también me hacía más sentido que sea Urano regente de Sagitario que Júpiter, que Júpiter es una expansión como pareciera más conocida, ¿no? Eh, o- y sin embargo Urano es eso que viene a romper, y me parece que Sagitario como después de la muerte viene a romper, porque es ese milagro, ¿no? Es eso que uno descubre cuando ya está rendido y no tiene de qué agarrarse, ese sentido. lo que te estás refiriendo, ¿no? Es como el que se va de la muerte de Escorpio a Sagitario, ¿no? Que caes en el abismo de Escorpio y entonces encuentras una nueva realidad. A mí me gusta recordar también que es el número 9 y 9 tiene la misma raíz que nuevo. Mm, Y es fuego. Entonces, por eso el fuego es más agresivo o más visceral que el aire, ¿no? Esto que dices y por eso también Acuario estaba regido tradicionalmente por Saturno, porque entender las reglas de la sociedad es algo que hace el aire, tener en cuenta al otro. Entonces, mm, es mucho más deliberado Acuario. Entonces, si a Urano lo vemos como rupturista, como esta energía bohemia de desfogue, que se le ocurre ahora comprarse un billete, irse a la China o de repente cambiar completamente de vida, esos giros de 360 grados o de 180 más bien, los hace el arquero con intentando apuntar y proyectando, ¿no? Como que hay esta cosa mucho más, y es mutable, ¿no? Esta cosa del mutable de fuego de Sagitario que nos muestra mucho más a un ser errático, que mm. se le van ocurriendo cosas y que es muy sincero con su propia verdad, pero que en el fondo luego no tiene un plan, ¿no? Como que es esta cosa que explota, que es un globo que me subo y me dejo llevar, pero luego se baja. Sí, decís esto del cambio y se me viene el eje, ¿no? De Urano, que está a 97 grados dado vuelta, y decís, claro, como, y gira mucho más rápido, como que hay algo ahí que se te revela también y que te da vuelta la perspectiva, te la cambia, como es sacarse un boleto a India, digo, como esos viajes largos que necesitamos hacer como para que de verdad haya un cambio grande, ese insight que decías. Y a mí algo que también me llamó mucho la atención es que yo decía, pero Sagitario es fuego y Urano es el planeta más frío, como, ¿cómo puede ser? Mm, Y, mm, y observaba ahí unas anotaciones que vos habías hecho que me gustó mucho esta idea de que es verdad, de que uno encuentra esa luz cuando está en el momento más oscuro y más frío, mm, ¿no? mm, Encuentra ese fuego. Digo, también es el chakra coronilla, entonces digo, esta idea New Age de ascender y vibrar alto, pero sin una conexión con la raíz, con la profundidad, con eso que trae Scorpio antes, ¿no? Con el subsuelo. Si no voy al subsuelo y a lo más frío y a lo más oscuro, ¿cómo puedo yo encontrar esa visión, ¿no? mm. Solo se encuentra ahí, como el ermitaño que encuentra su lucecita en la oscuridad. Esa oscuridad está presente en muchos sentidos en lo físico, ¿no? Has mencionado el planeta Urano, que todo el mundo sabe que está tumbado, y, y el hecho de que esté tumbado no solo lo hace raro,
para empezar, porque no es el único tumbado, Plutón también está tumbado, por ejemplo, y Venus gira al revés, o sea que en realidad no es una cosa tan rara el cambiar de dirección. Lo que pasa, lo que sí que es específico de Urano es que Urano apunta directamente al Sol con su coronilla, podríamos decir, como si fuese su polo norte o su polo sur, depende del momento de su año. Y la otra parte está en la oscuridad. Con lo cual, esto que dices es como si de un lado del planeta está sumido en una noche e invierno frío de, creo que son 21 años, mientras que el otro lado de su planeta son 21 años de día sin atardecer, completa iluminación, que sería muy Sagitario también, esta cosa exagerada de la alegría, pero detrás tengo oscuridad, ¿no? O vengo de la oscuridad. Y también el hecho de que Urano es el primer transpersonal, con lo cual es el primero que va más allá de Saturno y que era invisible, ¿no? Para el ser humano, con lo cual también es como en esa noche oscura del alma aparece la primera luz y fíjate que también me hace pensar, esto en Argentina no, en el hemisferio sur no ocurre, claro, porque para vosotros Sagitario es verano, claro, Claro. es momento de verano, para nosotros es invierno y además es la Navidad y te tienes Mm, que, digamos que en un momento de frío que se acerca el solsticio, fíjate que empezamos a encender las luces de Navidad, empieza una especie de optimismo que no cuadra para nada con la depresión que trae el frío, como que de alguna manera hay algo que dices, como todo se apaga, tengo que encender la velita y poner un deseo. Entonces eso a mí me resulta muy sagitariano, que es yo intentando buscar mi optimismo en un momento de crisis, ¿no? Cuando se acerca el pozo. Mm. claro, acá en el hemisferio sur estaríamos en los 21 años de luz, ¿no? En ese momento nos prendemos fuego porque es fin de año y todo fin de Claro. año. Entonces como que hay un exceso de movimiento y se queman todos los papeles, que también me hace pensar esto, ¿no? Como, bueno, el retorno después, ¿no? Como, digo, estos 21 años que después también hay que preguntarse de dónde vienen, ¿viste? Cuando Sagitario pierde el sentido y ya va por ir, como y se olvidó de dónde viene. Porque quemáis literalmente los papeles supongo que de los apuntes y tal, ¿no? Porque es el verano, ¿no? Es como un momento que los estudiantes lo pensé así, ¿no? Me Lo encanta pensé. igual, pero no, es una expresión de que se te queman los papeles porque hay una sobreactividad y despedidas y cierres porque acá termina el año lectivo. Nosotros Claro, en... por eso le decía, ¿no? Que es un momento como de despiporre absoluto que estéis ahí. Bueno, pero eso me es siempre muy interesante preguntar o ver las experiencias del hemisferio sur porque vivís como esa otra versión, ¿no? En realidad, también aquí se vive una especie de euforia absurda de pues, el comprar los regalos y el ir preparando la Navidad. Realmente creo que es sagitariano en los dos sentidos, pero claro, vosotros vivís más el fuego, ¿no? La visceralidad. Entonces, donde nosotros estamos esperando a que llegue Jesús a salvarnos a todos, vosotros ya estáis, no necesitáis a nadie. Yo pensaba en esto, ¿no? Como Sagitario también como el encuentro de esa verdad. Claro, antes de que se descubra Urano. Digo, se sentía Urano, como Mm, sentir aquello que no puedo ver. mm. Ahí me hacía esta asociación, ¿no? Del transpersonal con Sagitario y con esta conexión con lo divino, con el milagro, esta religión, ¿no? No, no, y pensaba como, ¿se puede negar a Urano? Se puede, viste, como algo más filosófico, ¿no? Como, se puede obviar eso, digo, no sé. Lo hacen, hay gente que literalmente lo hace. Los astrólogos más tradicionalistas que no usan a Urano. Claro, bueno. En cielos especialmente claros, sí que se llegó a ver a Urano en algún momento como una estrella de poca magnitud, solo que se calculó que era una estrella y se dejó pasar antes de que con un telescopio lo viésemos, ¿no? Pero bueno, eso es lo físico. A nivel filosófico, como que
todas las personas que niegan la existencia de un mundo interior o otra dimensión, están solo bajo Saturno, ¿no? Como que quien quiere resolver todos sus problemas a nivel mecánico, a nivel de pues, circunstancias estratégicas, ¿no? Que pues es una cuestión externa que voy a solucionar, poner aquí un tornillo, quitar el papel, firmar el contrato, cambiarme de trabajo, pero son todo cosas externas y no estoy pensando en qué necesita mi alma, ¿no? ¿Qué propósito estoy buscando? ¿Qué sentido tiene todo? Pues creo que son personas que niegan lo transpersonal, y esto es una de las razones por las que Urano lo vemos como necesariamente el primer transpersonal y necesariamente sagitariano, porque Sagitario es la primera entrada en el zodiaco a esa búsqueda de una verdad que es invisible. Entonces, para mí es necesario que Sagitario esté en el sector transpersonal del sistema solar, porque así nos dice que la verdad siempre será en cierta manera invisible, que la verdad siempre será colectiva, que tú no puedes tener la verdad tú solo, sino que es algo que debe compartirse o que debe haber un esfuerzo de trascender lo terrenal que se acaba en Saturno. Y que nos habla de religar, una palabra también típica de Sagitario, ¿no? ¿Quién va a ayudarte a religar? ¿Júpiter, que aún no está pegado al cielo, o Urano, que ya es el principio del cielo? Religarse con el mundo, digo, religión viene de ahí, y como Saturno, ¿no? Y el sistema, y esto por ahí lo más perverso algunas veces de eso, digo, ha hecho de la palabra religión, ¿no? Una forma, una manera de, y esto del arquetipo de Dios, ¿no? Dios como un arquetipo, digo, que viene a traer para mí Sagitario, como esa verdad universal que nos sostiene en la oscuridad, ¿no? Digo, pero bueno, que Urano en Géminis, digo, viene como a traer todas estas verdades también, más como esta multiplicidad de información y de las verdades eh, capaz que más sociales y personales, y decir, bueno, Mm, pero hay una de trasfondo, ¿no? Y no es una, es ese arquetipo, es eso que mm, estamos compartiendo entre todos, no sé. no, si quieres, lo que podemos hacer es empezar a entrar en Géminis, ¿no? Dale, me Y encanta. entonces ver cómo sería Géminis también desde esta mirada cosmológica, porque al final con estos nuevos regentes, Géminis está regido por Venus en el sistema cosmológico, también surgen otras realidades respecto a Géminis. O sea, Géminis son los pares, las conexiones que realizamos conectando puzzles, las piezas, pero también desde nuestro punto de vista hay algo con las primeras interconexiones y una curiosidad también con conectar en lo interpersonal, ¿no? Y entonces Venus entendido como el decir que sí a toda posible conexión es más un eros, ¿no? Un eros que quiere unirse con los demás, que todo le parece interesante, que no se casa con nadie, pero que también quiere tener un momento de conexión con todos, ¿no? Esa energía del disfrutar de cualquier tipo de conexión. Es lo que creemos que es la mezcla de Géminis y regido por Venus, ¿no? Que es diferente a uno completamente cerebral, ¿no? Que es el mercurial, ¿no? Nos habla más del aire geminiano, ¿no? De todo lo que implica el aire, tanto relaciones como ideas. Sí. Sí, que Mercurio, cuando yo lo interpretaba, ¿no? O lo interpreto, digo, hay una bajada de eso que yo no absorbo, como simbólicamente, ¿no? Reúno esa Mm, información y la bajo al cuerpo. claro, registro, ¿no? En cierta manera. Claro, pero pareciera que es algo como muy de este campo, ¿no? Del mío. Y Mm, Venus no tiene como esa las antena, antenitas, claro. sino más bien reúne lo que está orbitando, ¿no? Entonces ahí Mm, se me venía algo más como, claro, hay un hay un puente entre vos y yo, claro. y ahí ese círculo simbólico de Venus lo capta, ¿no? Lo capta y lo trae, y ahí sí lo Mm, bajo, lo paso por el cuerpo, pero no es algo que baja de arriba, por así decirlo, porque hoy decíamos que no mm. hay un tal arriba,
pero claro. no es una información que me bajó a mí, ¿no? Sino Mm, desde mi interpretación y mi entendimiento del mundo, sino que es mm, tuya, sino que hay claro. ahí del otro, de la otra edad, y que hace un puente, y eso para mí es lo interesante que aparece ahí como Venus, ¿no? Como el vínculo, como una entidad aparte. O sea, estás vos, estoy yo, cada uno está bajando su información, Mm, y mm. acá tenemos un entre eh, que sería Géminis, ¿no? Que es ese puente. Esta imagen me hace pensar como un hula hop compartido, ¿no? Como hacer un hula hop, como un aro que compartimos y estamos juntos, ¿no? Como que es diferente a mis sensores, ¿no? Que desde nuestra perspectiva, los sensores de Mercurio tienen que ver con los cuernos de Tauro, ¿no? Y es la boca de Tauro, ¿no? El que yo estoy para mí, que cómo yo percibo las cosas. Voy masticando la realidad, eso es para nosotros Mercurio, y por eso es Tauro, ¿no? Es el voy rumiando lo que es la realidad, pero es para mí. ¿No? ¿Qué capto yo? Pues yo esto lo veo blanco, esto yo lo veo rugoso, pero a lo mejor en el círculo que comparto contigo me doy cuenta que tú lo ves distinto y se Claro, genera un entre, una cosa que no es ni tú ni yo, en realidad, ¿no? Y eso es lo que genera una magia distinta, ¿no? Y por eso eso es otra de las cosas que también es como reivindicar a Géminis, no como la dualidad, sino como el puente entre las dualidades, ¿no? Que no es que acabe con ella, digamos desde la perspectiva cosmológica, es Tauro el que hace de una unicidad donde todos estamos mezclados, ¿no? Que viene de Piscis, lo convierte en cuerpo y eso nos divide, pero al menos lo que hace Venus es juntar las piezas. ¿No? total. Es decir, bueno, pues esta pieza parece que encaja con esta. Sigo metida, Venus sigue metida en la fantasía de que estamos separados, pero al menos lo intenta, ¿no? Intenta juntarnos. Mm, Pensaba en lo interesante de todo lo que hay en ese entre, ¿no? Como experiencia, justamente. No sé, pienso en la carta compuesta, por ejemplo, que es una carta del vínculo, y es carta del vínculo, y justamente es el puente, como que también ahí me hace mucho más sentido Géminis como mm, vínculo, ¿no? También esto de las percepciones en la dualidad, ¿no? Las perspectivas. Eh, como mm, como solo yo puedo cambiar la perspectiva cuando viene un otro. Digo, mm, no sé, a mí me preguntan, ¿vos te tirás las cartas sola? Sí, pero no, o sea, es como, es muy mm, difícil porque no se me revela nada. O sea, claro, solo claro. encuentro un puente con la otredad, con la otra parte de Géminis, con el cambio Mm, de perspectiva, se aparece un otro que me trae su claro. mundo. Por eso para mí hay un problema con el chat GPT, ¿no? Como que no contradice, no te trae otra perspectiva. Bueno, De mira, pi- en ese sentido también me gusta traer el mito, porque Urano estaba ligado a este momento que el dios Urano de los cielos copulaba con la Tierra. Entonces, literalmente, durante el reinado de Urano, el cielo y la Tierra estaban unidos que era todo el uno. rato. Era uno. Y fue el corte, que fue la castración de Urano, lo que separa la Tierra, entonces deja de estar la dimensión terrestre y la dimensión celeste unida, que es una metáfora de decir, como si fuese los seres humanos pierden la sabiduría o los seres humanos pierden el lenguaje sagitariano que luego Sagitario recupera. O sea, Sí, Sagitario cree en las sincronías, cree en las señales, cree que Dios le está comunicando cosas todo el rato y eso es el cielo unido a la tierra. Y lo bonito es que en la desunión o en la castración de Urano aparece Venus, porque tiran los genitales. sus genitales al mar y aparece Venus Mm. que genera otro tipo de conexiones, que son las conexiones entre humanos. Entonces es como que Mm. pedacito de cielo, perdón. Sí, sí, sí. No, que no es dato menor que sea de los genitales también, ¿no? Como que hay Claro, algo ahí de la conexión más física y terrenal con el otro, digo, o íntima. claro. Es también como decir que los genitales son la manera que tenemos que ver que somos piezas que encajan
que eso nos recuerda en la horizontal, nos recuerda a una pieza que encaja, que es la tierra y el cielo, ¿no? Entonces, y aquí tenemos la oposición, porque Géminis y Sagitario son complementarios, Mm. son opuestos complementarios. Entonces, donde Sagitario es esa conexión con lo divino, Géminis es la conexión entre saberes o entre datos en lo mundano, ¿no? Sí, ¿No? que yo pensaba, digo, esto que vos decías como, bueno, uno es medio como en soledad con el todo en realidad, y Mm. el otro es con otros. Decía qué importante, digamos, esa integración de los polos, y ahí donde también siempre tenemos a la astrología como esta integración todo el tiempo de estos opuestos, porque, digo, tomando el hecho concreto de encontrarse con Dios o con el milagro o con esa divinidad en los momentos más oscuros de uno, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Sí, estoy llorando, no sé, en la cama sola, no sé. Lo que primero tiendo a hacer es ir a buscar a alguien después, ¿no? A alguien con quien compartir, y capaz que ni siquiera hablo de eso, digo, algo muy geminiano, ¿no? De jugar, distraernos, digo, como ese encuentro con el otro que apacigua esa intensidad uraniana, sagitariana, por así decir. Porque nos da sentido eh, el conectar con un ser superior o, el decir, es que hay un diseño que me hace encajar con este mundo, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? El decir que mi vida tiene sentido es que yo tengo una función, ¿no? Que esto también a mí me hace pensar bastante en cómo Sagitario eh, encuentra que hasta sus dolores, que su quirón, por ejemplo, su herida, tiene un sentido y le hace luego maestro, ¿no? Mm. Como que tenía que pasar, todo pasa por algo. Eso es una pieza que encaja. Yo encajo con mi mundo, yo encajo con mi vida, aunque fuese terrible. Pero también cuando encajamos porque tenemos una conversación y a los dos nos gusta la música punk, eso también es un encajar y eso también es una conexión y también da felicidad. O sea, como que no, como Sí, que este eje también es el eje de la alegría y la felicidad, Géminis y claro. Sagitario. Y que Quirón, digo, se convierte en sanador con otros también, charlando con otros. O sea, También. eso, hay algo mismo del sentido, como decís, que te hace clic cuando lo estás compartiendo. Yo tenía un profesor que me decía, si vos escribís una poesía y la dejás guardada en el cajón, ¿sos poeta? Y bueno, en parte sí, porque, Sí. digamos, te uniste con Dios en ese poema o con eso más grande, pero se completa cuando uno lo comparte. O sea, el sentido se completa cuando es compartido. O sea, la astrología se Mm, completa cuando es compartida, la vida. Eh, mm, y ahí, para mí, ahí también se queman todos los papeles, como mm, porque te hace mm, también, te pone en jaque tu propia verdad. Después es como mm. muy circular, es mutable el eje, ¿no? Como que cada vez vas cambiando tu verdad si la compartís. Claro. Mira, ahí creo que ya estamos entrando en Urano en Géminis, porque al final estamos uniendo las dos cosas, ¿no? O sea, para nosotros, de hecho, Urano en Géminis, en cierta manera, desde un lenguaje de astrología tradicional que no usamos, sería el detrimento, sería el exilio. Claro. A mí me gusta llamarlo más complementario, es decir, de que Urano está en el signo contrario, significa que está complementándose, precisamente por lo que tú estabas diciendo. Urano, con esa búsqueda de la verdad revelada, de su teoría suya, de todo el rato está conectándose con una antenita a la nube. Podría ser, una exageración también sería como estos sacerdotes que sienten que con hacer un trabajo hacia Dios ya es suficiente, ¿no? Como Mm, algo así como yo ya estoy haciendo mi trabajo rezando, no es necesario hacer nada más, ya estoy mandándolo a la nube, ¿no? Y que algo de verdad tienen, ¿no? Pero luego otro les diría, no, tenemos que hacer una Biblia y compartirla, ¿no? Tienes que esto manifestarlo y eso sería más Géminis, ¿no? Difunde la palabra, ¿no? Y ahí difunde. hay una conexión en realidad entre los dos y es lo que tú dices, ¿no? Como y también incluso me hace pensar en que cuando tú tienes un saber,
cómo puede ser esta teoría, esto que estamos haciendo, yo me lo podría quedar para mí, ¿no? Pues esta es mi teoría o este es mi pensamiento, pero hay una necesidad de hablarlo con personas, de compartirlo para ver qué piensan, ¿no? En realidad es una voluntad del ser humano de mejorar, con esas perspectivas. Es decir, yo creo que esto puede crecer si cada uno pone su granito de arena. Entonces yo creo que Géminis ayuda a Urano a hacer esto, ¿no? Vos decís, uno quiere, ¿no? Compartir. Y digo, bueno, también yendo a las salvedades y a las singularidades, digo, hay gente que no quiere y que justamente es la que yo así se me viene y digo, esta gente suele ser como quizá la más escéptica o quizás como la más terca con su pensamiento muy terrenal, ¿no? Como Mm, así, ¿no? Esto tiene una forma así, está como muy mm, desconectada de que esto, de que somos uno, ¿no? Eh, mm, Más allá de las singularidades, digo, pero suele estar muy, muy herméticamente cerrado, como, y me mm. parece que Urano viene a liberar eso y a decir, en esta apertura y en esta libertad hay crecimiento. Lo que pasa es que es un salto al vacío que da vértigo también, porque digo, bueno, abrirme acá a compartir con vos, bueno, pueden pasar un montón de cosas y me puede cambiar la vida, o sea, va a cambiar. Evidentemente es transformación, de que además es cambio con cambio, o sea, sea como sea, con una mirada tradicional o una mirada más cosmológica, son signos de cambio, o sea, el signo de Géminis es de cambio, Urano representa cambio, aunque sea de Acuario o sea de Sagitario. Eh, pero claro, desde nuestro punto de vista, como que de alguna manera es algo que nos lleva a otro lugar, ¿no? También creo que tiene que ver, como mucha gente lo está interpretando, con pues la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que Urano ya estuvo en Géminis en 2025, entonces tuvimos como un aperitivo y como que ya estaba en proceso, ¿no? Me refiero a que la inteligencia artificial ya se mueva, no quiere decir que Urano no tenga que ver con la inteligencia artificial, yo creo que sí. O este es pues, el tema de, por supuesto, medios de comunicación, formas distintas de ver la verdad, ¿no? Como que esta idea de que no tenemos una sensación de verdad clara podría ser una prueba de que Urano, que para nosotros representa la verdad, está en Géminis, que es el signo de la relatividad, donde todo es posible y donde no me creo nada, Mm. ¿no? Que tiene que ver un poco con ese escepticismo o con otro tipo de escepticismo que traías tú, ¿no? Como, no podría ser esto, podría ser aquello. A Urano se frustra porque, o Sagitario, lo que busca es algo que le entusiasme como verdad. Cuando no se puede creer algo, ¿qué hace? O sea, Urano terminando de transitar Tauro y la saturación, yo decía, ¿qué va a pasar con Urano en Géminis, no? Como, y decía, claro, para mí va a haber una liberación tal de la comunicación y de esto que decimos, de liberación de la información. Mm, Y después ujú, me adelantaba un poco y pensaba en los eclipses, ¿no? Y en esto de que cada uno desde Leo va a salir a comunicar, ¿no? Que ya vemos cada vez más personas como, bueno, esto es lo que yo pienso, este es mi storytelling, esta es mi vida, esta es mi experiencia. Digo, bueno, hay algo ahí que para mí hay un llamado, o sea, hay tanto, 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 tantas verdades que hay un llamado muy interno de síntesis, un llamado mm, muy interno de cuál es mi verdad, qué pienso mm, yo de esto, porque de repente uno ve un video, que es lo que pasa y lo que yo charlo con mis amigas, como, y de repente ya no va a ver si eso es así o no, como de repente es una verdad, ¿no? Y tengo otra, y encima hay muchos consejos y muchas cosas. Bueno, ¿cuál es mi experiencia con esto? ¿Qué pienso yo de esto? ¿Cuál es mm, mi verdad respecto a esto? Digo, volver a entrenar el discernimiento, volver a entrenar la duda. Digo, ahí Urano en Géminis como, che, dudá de lo que estás viendo. ¿Qué pensás mm, vos de esto? ¿Cuál es tu verdad? No mm, sé, me parece que va a estar bueno como ese contraste, ¿no? Como el mm. llamado a hacer ese insight, de decir, bueno, ¿cómo vivo yo todo esto? No sé, me agarra el fuego porque me molesta tanta cosa. Al mismo tiempo, no sé si soy tan optimista de que podremos. En realidad, a ver, siempre hay que ver todas las posiciones como desde tanto del punto de vista de dónde podría llevarnos a su peor versión y
cómo podríamos llegar a su mejor versión. Entonces, yo creo que en su peor versión creo que podemos seguir en la misma cuesta abajo, ¿no? Como scrollear, ver y ver y ver verdades distintas y no acabar de profundizar. Y de hecho yo también pensaba en las figuras de los maestros o de la verdadera maestría, si asociamos a Urano con Sagitario, de estar en contacto con la inteligencia divina, con la inteligencia transpersonal, intentar transmitirla. No es fácil, no es rápido, no se hace en un reel, no se hace, como que de alguna manera me da la sensación de que ahora todo el mundo tiene que ser divulgador y divulgar no es enseñar. Como que enseñar es un proceso que tienes que experiencialmente, como dices tú, del fuego, decir, pasar por una experiencia iniciática, sufrir lo tuyo, tener tus consecuencias y así ir asumiendo tus lecciones, ir subiendo la montaña, ¿no? Sagitario viene antes de Capricornio, luego ya estás en la montaña, ¿no? Como que hay esto, pero la facilidad que da Géminis tiene un punto bueno, por supuesto, porque el hacer accesible el conocimiento, y lo que dices, cuestionar viejas creencias, es bueno. Hay que sostener también el viaje, ¿no? Como que la dispersión de Géminis, si se nos va muy lejos, podría ser algo que cuestiono, me burlo, pero luego no investigo más, ¿no? Como que también podría quedarse también un cuestionamiento superficial de las cosas. Pero digo esto de lo rebelde y de la ruptura uraniana, bueno, ¿cómo vamos a romper, ¿no? Pensar como algo también activo? Digo, también con la entrada de Neptuno en Aries, digo, como algo activo de, bueno, Claro. ¿qué hago yo con esto? A eso voy del discernimiento, ¿no? Digo, bueno, me quedo con esta verdad o voy. O sea, digo, el esfuerzo que implica ir a investigar hoy, ¿no? Ir a leer una nota larga, puedo decir, voy a hacer este curso, ¿no? Voy a ir a estas clases, no sé. Volver a la experiencia y volver nosotros también como astrólogos a sostener estos espacios o esto, ¿no? Como volver a YouTube, digo, no sé. Claro, también, claro. Volver a la experiencia larga, que sí, me decís lo de los grandes maestros y pienso en Miyazaki, ¿no? Como todo así hasta que no sé si esto así, miles de años para tener el conocimiento y que claro, que eso lo trae el cuerpo también. Claro, Ese totalmente, tiempo del cuerpo. totalmente. Bueno, en el enfoque cosmológico eso tiene que ver también con que antes de Géminis está Tauro, ¿no? Como que primero hay que mapear con el cuerpo y luego remapear, ¿no? Yo creo que va a ayudar mucho el sextil que hay, pero ahora mismo hay 7 planetas en Aries y va a seguir habiendo sobre todo 2 muy importantes, que es Saturno y Neptuno, y el sextil que va a formar con Urano. Es verdad que creo que va a traer un poco más de esa experiencia y de esa rebeldía y de ese cortar con todo aquello que no nos convenga. Y claro, que pedirá mucha coherencia con cada uno, con lo que genuinamente sienta, ¿no? De hecho, he mirado que cuando Gutenberg hizo su imprenta, que luego fue creando la Biblia de Gutenberg, ¿no? Que fue la primera vez que se imprimió una Biblia y se empezó a difundir, estaba Urano en Géminis. Bueno, cuando ya se difunde está Urano en Cáncer, pero mientras crea la imprenta está en Géminis. Entonces, es curioso, o sea, es muy guay porque de alguna manera nos está diciendo que lo que antes era iniciático, entre sacerdotes, escribas que iban haciendo, que es más Tauro, ¿no? Como la palabra escrita, con esfuerzo, con lentitud, con belleza, de repente se convierte en que la voy difundiendo. Es posible que nos hayamos saltado a Urano como uno de los culpables de que haya un cierto revival religioso, como que de alguna manera se está difundiendo por todas las redes una nueva idea de ideologías, ¿no? Y especialmente una voluntad de conectar con algo trascendental. O sea, me parece que puede ser Neptuno y Saturno en Aries con Urano, también como hace correr la pólvora de una creencia. Perdón, pero fue muy rápido, ¿no? Como esto muy uraniano, como de repente todos estamos hablando de Dios, me incluyo, ¿no? Como, digo, como una Pues de resignificación. repente Jesús, Trump se hace una fotoconía haciendo de Jesús.
sea, No lo vi eso. sí, 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 está vestido con los colores de Jesús curando a un enfermo. No, Dios mío. Bueno, no, bueno, más allá de la hipocresía, no. Digo, también como la resignificación, también la reescritura, como decís vos, ¿no? Como, bueno, nos cuestionamos al Dios que nos presentaron y entendemos que es un arquetipo y que nos es un motor o lo que sea para, digo, como este arquetipo de aquello que me sostiene o que me une con lo divino, digo, que puede ser el universo, que puede ser Dios, que puede ser, no sé, Buda. Pero sí es verdad que hay un revival muy fuerte con Dios. Yo eso lo veo. Sí, me gusta esto de este sextil que yo lo asociaba mucho a la carta del mago del tarot, ¿viste? Y estamos en un año 1 y el mago es un año 1. Que al mismo tiempo no es un año 1, es un año 10. O sea que también tiene esto de la Claro. rueda de fortuna y de ir probando. En este sextil se me viene como algo de la prueba y del error, como un momento que es, digo, que no se asienta ninguna semilla, sino que yo voy probando semillas y se me empiezan a abrir posibilidades con Urano en Géminis, ¿no? Se abren las puertas, se abren las posibilidades y voy viendo, ¿no? Dios elegirá cuál crecerá, como algo así, ¿no? Como, Qué bueno. no sé, se me viene un poco esta frase de que el éxito me encuentre trabajando, como Ah, digo, yo voy labrando la tierra, pero bueno, después voy probando y capaz que esto no funcionó, digo. otro tema respecto a la conciencia. Ujú, Por supuesto, la inteligencia artificial, pero me parece que está veniendo mucho la idea de cómo pensamos, ¿no? Como, es decir, todas estas verdades, falsas verdades, todo este religión, todas estas ideas que mezcladas y el hecho de que estamos tan expuestos a tanta información todo el rato. Por un lado es esa explosión que desde el punto de vista de Urano como regente de Sagitario sería como una abundancia absoluta de ideas, mientras está ocurriendo que Urano entra en Tauro, se hace un culto al cuerpo o una abundancia del cuerpo, pero también muchas personas diciendo, no, pensemos en ecología, pensemos en cómo el cuerpo, qué quiere realmente el cuerpo, no nos convirtamos en una versión exagerada de lo taurino. Creo que va a pasar un poco lo mismo con Géminis, ¿no? Como que es una versión exagerada, sería todo el rato preguntando a la IA, ¿no? Que al final es un diálogo de Géminis, ¿no? Estoy todo el rato hablando con alguien, estoy todo el rato informando de todo lo que hago, ¿no? O los jóvenes de ahora, esto yo no me siento identificado, pero los jóvenes de ahora se ponen mucho, se rastrean con la ubicación, ¿no? Se ven en el mapa todo el rato. Esto, al menos en España, se hace mucho, ¿no? Los novios, los amigos, todo el rato se están mirando por dónde van por el mapa, ¿no? Como esta cosa como de, bueno, de estar todo el rato mapeándose mutuamente. Esto podría ser una exageración del compartir, pero en el buen sentido estaremos intentando encontrar nuevas teorías de cómo funciona la mente, ¿no? Nuevas teorías Urano de cómo funciona la mente y yo creo que ya hay mucha consecuencia, o sea, nos estamos dando mucho cuenta de qué consecuencias tiene estar todo el rato al móvil, qué consecuencias tiene estar todo el rato ante la IA, ¿no? Y al final vamos a saber más de cómo funciona nuestra mente con la dopamina, la adicción a la dopamina, la necesidad de cuidar, pues si nos exponemos mucho a la luz o no, cómo cambian nuestros ritmos circadianos, ¿no? Como que todo eso nos vamos a tener que volver un poco expertos y encontrar una nueva fe y una nueva mirada en eso, ¿no? Pensaba en dos cosas cuando contabas esto. Una, lo del mapa, digo, qué loco que el mapa y el rastreo también tenga esa fuente satelital que también simbológicamente es Urano, o sea, Urano es un satélite. Dios siempre es un satélite y un extraterrestre. Dios siempre está. Total. Me gusta el arquetipo de satélite como Dios, podemos decir, creo en el satélite. Esto también de la mente, creo que también fue como otra,
¿no? Como explosión de la neurociencia. Éramos algunos, no sé, me incluyo, digo, ya viendo lo de bioneuroemoción o la neurociencia, ¿no? O bueno, las biolunáticas que también Las andan por... aeronáuticas, sí, de amigas del canal. Sí, me ha pasado de verlo por todos lados, ¿no? Y eso también es como un boom. Y digo, bueno, una cosa es entender estos Géminis, una cosa es entender cómo funciona el cerebro, y otra es la experiencia de volverme observador, de ser el observador y el observado, que me parece que trae Total, como Urano y Sagitario, y de en ese momento en el que estoy viviendo, entender que yo estoy viviendo mi experiencia desde mi vivencia y desde mi perspectiva y que hay otra, ¿no? Como, mm, pero pasarlo por el cuerpo. mm, Bueno, vos que haces bioenergética y tal, y mm. yoga y ese movimiento, digo, es tan necesario como abrir la mente a estas nuevas comprensiones de cómo funciona el cerebro, porque si no queda corto, como Sí. queda muy corto Géminis, por más de que siga abriendo información sobre eso. A mí esto me hace pensar incluso en que nosotros, los seres humanos, tuvimos que hacer un ejercicio para conectar con Urano, tuvimos que construir un telescopio, tuvimos que hacer un movimiento, es decir, como el que se entrena a hacer yoga y medita para poder conectar con lo transpersonal, ¿no? Tú no puedes acceder a la sabiduría o los estados alterados de conciencia si no hay un cierto trabajo, ¿no? También te puede salir de cierta manera natural, porque como potencial lo tenemos todos, pero normalmente el mundo de la supervivencia, de tengo hambre, voy a comer, tengo que trabajar, tengo que no sé qué, te vela esa posibilidad de parar y de entrar en contacto con esa conciencia. Y es interesante lo que traías porque todos esos trabajos y todo lo que se escucha ahora respecto a conciencia, ¿no? Una de las cosas que dicen es que la conciencia no habita en nuestro cerebro, ¿no? En un cerebro particular, sino que es algo compartido, ¿no? Que es una gran red en la que todos estamos vinculados y que como si nuestro cerebro fuese más bien un receptor de la conciencia compartida y no tanto un creador de la conciencia individual, ¿no? Como que nos recibimos un pedacito de conciencia, nos vienen pensamientos que no son nuestros y estamos unidos a la nube, ¿no? Y eso habla bastante de Urano y de Sagitario como ese arquero que conecta con teorías y con verdades que siempre son colectivas, ¿no? Y que se le inspira unas ideas reveladas sin tener que estudiar nada, ¿no? Sin Mm, tener que estudiar nada, pero al mismo tiempo lo que dices, una cosa es explicar, que yo creo que lo que hace Géminis es intentar explicar, ¿no? Intentar enseñar, divulgar, ¿no? Como que ya podemos ponerle nombre y etiquetas a estas cosas, lo acabo de explicar con palabras, pero ¿lo estoy viviendo ahora mismo? No. No, claro. como, puedo estar viviendo un cierto vislumbre, ¿no? Mientras lo explico, a lo mejor me lo medio imagino, pero hasta que no estoy, pues eso, en la posición de yoga, y bueno, quizá tengo que pasarme años en posición de loto para de alguna manera sentir algo similar. O es, claro, lo que Jung descubrió con las sincronías, ¿no? Es en las sincronías cuando realmente me da la sensación de que soy parte de algo más grande y que me está hablando y que todos participamos de una verdad colectiva. Pero aún así lo estoy explicando con la palabra que sería Géminis, pero no lo estoy experimentando, ¿no? Sí, que Eso. eso es lo que pasa también cuando estamos, como vos decís, scrolleando todo el día, también lo que genera en el cerebro, que podés aprender mil cosas, pero estuviste todo el día sentado, digo. Haces el viaje también. Claro, y ahí es donde yo Mm. también decía hoy como que va a ser un esfuerzo de voluntario, también este sextil con Aries, de todos los días levantarse e intentarlo, ¿no? Todos los días intento mover el cuerpo, todos los días intento hacer la experiencia de esto, porque quedó ya la experiencia, o sea, ya la vemos como una vez una luna en Géminis me dijo, pero la palabra es acción, la palabra es movimiento. Y yo, viste, me quedé pensando en eso, ¿no? Como sí, las palabras generan movimiento,
El tema es como esto, no alcanza solo con manifestar, dice, ¿no? También algo muy de ahora. Digo, bueno, sí, la palabra genera un cambio en la conciencia, vamos a decir, o donde yo me Mm. paro, pero no modifica el sistema de creencias. Es donde traemos a la astrología como, no sé, un conjunto de sistema de creencias que se hace a medida que lo vamos viviendo y que vamos entendiendo, porque nosotros eso ahora estamos teorizando, pero después viene la experiencia y el contexto y que vos decís, claro, pensar en todo el día en la plata te vela, bueno, pero es el contexto, entonces también a partir de ese contexto y desde eso que nos atañe, cómo va a ser la experiencia de Urano en Géminis, ¿no? ¿No? La palabra mueve, pero es necesario acompañar con la experiencia. Sí, sí, eso yo estaba pensando también, pues eso, que en el camino de un monje, ¿no? Que necesita como experimentar todo ese proceso de ascenso. em, pero con la palabra también podemos acceder, solo que eso no se concreta de una manera tan, ¿no? tan profunda o tan arraigada, ¿no? Mm. Pero en ese juego vamos a estar, creo yo, entre Géminis y Urano, ¿no? Y que va a haber la sensación de que a veces no se profundiza del todo, la sensación de que a veces sí, ¿no? Como que va a haber, yo creo que eh, como una aceleración en la que en algunos momentos a lo mejor no tendremos de dónde agarrarnos, ¿no? Luego también pensaba en cómo si Urano es de fuego, tanto aire y también en relación con el Plutón en Acuario, intentando traer el Plutón en Acuario, eh, es posible que también tengamos ahí, a mí me da la sensación de que aunque el fuego está muy presente y nos lleva a la acción y a llevarlo al día a día, como tú estás diciendo, también está muy retado, ¿no? Como que el centro de las cosas, ¿no? Todo lo leonino, lo ariano, lo sagitariano, está muy retado desde todo el aire diciendo, piensa en el contexto, ¿no? Piensa en lo que te rodea, piensa ¿no? Como ponte en el lugar del otro, ¿no? Tengo la sensación de que vemos mucho la vida desde fuera, que esto es un poco también lo que traías tú, ¿no? Que no estamos realmente pidiendo la experiencia, sino que todo el aire nos lleva a mirarnos desde otro lugar. Wow. ¿No? Y a plantearnos que siempre estamos en el anti, en el hater, en el antisistema, en el que desde fuera lo cuestiona, ¿no? Y entonces es muy difícil actuar desde ahí. Yo creo que el fuego de Aries nos va a ayudar, pero en todo momento, cualquiera que empieza a generar una acción, de repente está volviendo a plantearse que no debería estar ahí, ¿no? Entonces, es bueno porque al final, si creemos en un universo vincular, es bueno basar nuestras acciones en que no tenemos que hacerla nosotros completamente, sino que se vincula con el otro, se crea un lazo con el otro. Pero en muchos sentidos también podemos perder un poco como todo ese aire a lo mejor apaga el fuego, ¿no? Apaga la motivación. No, me quedé ahí como pensando también en esto del hater también, porque digo, el aire está trayendo esta dualidad, ¿no? De estar pensando en el contexto, en el otro. Muchas veces, o sea, es un punto como muy justo entre que eso nos aleja de nuestro interior y eso nos Mm, acerca a nuestro interior, ¿no? claro, 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 claro. Porque A somos parte nivel... de ese sistema. Entonces digo, bueno, claro que sí, que hay un seteo, pero también digo, el hater interno de que vemos que está esta Lilith en Sagitario, digo, ¿cómo mm, confiar y entregarse a esa experiencia? Eso está mal visto, digo, y siempre ponemos en este mundo dual a otro o al hater que me comenta, ¿no? El video, porque ¿en qué mundo estás? Hay que agarrar esa Lilith y darle ese lugar, ¿no? mm, De vivir la experiencia propia y bueno, y confiar, no sé. Eh, mm. me fui medio para adentro con lo que estabas diciendo, como muy... No, 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 está perfecto, está perfecto. Mira, voy a poner la carta un Sí, momento, sí, si obvio. me deja.
Quizá podemos comentar los últimos aspectos que nos parezcan más interesantes. Se ve, ¿no? Ay, Sí, pues aquí está. no, Lo que estábamos comentando, ¿no? Todo este Aries, ¿no? Todo este Aries, decíamos, bueno, justo aquí tenéis a Urano entrando en el cero de Géminis, ¿no? Es interesante que, y fíjate con la mirada cosmológica, que está entrando con Venus, o sea, están entrando los opuestos y están entrando juntos y están entrando los dos en Géminis. O sea, para nosotros Venus está en su domicilio, mientras Urano está en su exilio o en su complementario. Y hay este juego como que está marcando una entrada donde parece que lo geminiano gane, ¿no? Como la importancia del pensar en el contexto con el otro, pensar en el espejo, pensar en cómo conectar, cómo transmitir más la sabiduría, más que cómo quedarse en nuestra propia mirada, ¿no? O esa religión que se difunde. Sí, claro, porque también, o sea, ese triángulo, ¿no? Ese trino que El, está ahí, el, claro, entre los sextiles y el trígono de sí, aire, sí. eh, se puede volver como muy individualista también, digo, porque hay mucho desapego también en ese Plutón, Aries, Urano, digo, todo lo que hacía Urano en Tauro, por ahí de mover esa estructura, de repente ahora la deja más liviana con Plutón para estas nuevas maneras de vincularnos. Es interesante pensar a Venus ahí como la propia responsabilidad afectiva también, la propia responsabilidad en esto, en dar ese salto con otros, no darlo sola, no, y que el otro, porque todo esto puede ser, como decíamos hoy, ¿no? Como en su optimismo o pesimismo o luz y sombra, digo, sí, está Venus ahí y está el otro, bueno, ¿cómo me voy a vincular con este otro? Yo lo miraba y decía, bueno, sería lindo pensar en este optimismo como un salto de fe juntos, ¿no? Un salto de fe de la mano, no sé, como Mm, tejiendo puentes más que destruyéndolos, digo, porque Plutón ahí puede destruir por destruir, digo, y no pensando en construir otra cosa también. qué bonito, pues sí, sí. O sea, además de esta parte de hacer el salto juntos, también creo que hay una parte como que solo el hecho de que sea de un nivel más personal, ¿no? Que Venus sea de nivel personal, hace que no nos vayamos tampoco tanto a las ideas que se escapan ya y a lo etéreo, sino que digamos, vamos a intentar traer, como que estaría la cosa bonita de decir, bueno, ¿de qué me sirve todas estas teorías de la conciencia y de la neurociencia para mi vida con los otros, ¿no? ¿Cómo todo esto me sirve para mis relaciones? Hagamos que la corriente de electricidad de Urano y esa buena nueva sirva para la vida diaria, ¿no? Y para ser más felices, ¿no? Y al final lo que decíamos antes, que para nosotros Urano y Venus son, como regentes de Géminis y Sagitario, los exploradores, pero también los felices, los que les gusta expandirse jovialmente en todos los sentidos, ¿no? Por cierto, que también sería un buen momento para todo lo que implica moverse, explorar. A lo mejor esto también tiene mucho que ver con que el tema que haya vuelto la aeronáutica tan candente con el viaje a la Luna, ¿no? Como que hay una nueva exploración. El otro día estaba viendo un vídeo de una persona que afirmaba que como que ha empezado la nueva conquista de un nuevo territorio y que ahora van a empezar a poner las banderitas en diferentes asteroides y diferentes, que va a ser un poco la guerra de los recursos en el espacio. Esto también, Wow. como esto es la parte terrible, ¿no? Pero el nuevo Sí, sí, mercadeo, sí. aunque justamente Urano sale de Géminis con un Sol en Tauro y con un Ceres en Tauro, ¿no? Me refiero que algo marca el nacimiento del ciclo. Qué loco esto ¿no? Porque Aries es de descubrimiento, o sea, es nacimiento, porque también hay un descubrimiento a veces de lo que ya es, ¿no? Uno a veces no crea lo que es, o sea, uno Mm, se deja ser. Eh,
Y con esto que ya es, o sea, eso es un 1, digo, bueno, Géminis ya es un 3, pienso esto, ¿no? En la numerología, que ya es un avance sobre, ¿no? O sea, si viéramos al tarot, siempre el 1 es como un nacimiento, acá hay un terreno por Claro. descubrir, hay un territorio por explorar, y el 3 ya es, bueno, ¿cómo voy a, este plantar bandera? Bueno, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cómo lo voy a hacer? Digo, esto a niveles más colectivos y a niveles también más personales, ¿no? Como, bueno, ya empieza el juego de ver cómo me vinculo con todo esto que abrí o que se fue abriendo en estos tiempos que fueron de cierre y apertura con todo el tránsito Piscis-Aries, ¿no? También me hace pensar en hacer un recorrido desde que Urano entró en Aries, luego pasó a Tauro, luego, ¿no? Como que Uf. podríamos cada uno de nosotros hacer como el recorrido desde que empezó, porque siempre que un planeta entra en un signo, empieza pues sí, un recorrido por el zodiaco de diferentes etapas, que ahora esté en la etapa Géminis, es eso, ¿no? Algo que estalló y se descubrió. Vamos a repartir los recursos, intercambiarlo y a, ¿no? Como abrir vías, ¿no? La etapa Géminis siempre es una etapa de qué otras vías son posibles, ¿no? No es la primera vez que plantamos la bandera, es cómo conquistamos desde otros lugares, ¿no? Pero eso en lo personal también puede ser positivo porque es diversificación, ¿no? La idea de no centrarte en un solo camino, sino que la estrategia sea hacer cosas en paralelo, ¿no? Como a lo mejor podría surgir una voluntad en todos de combinar su hobby con su pasión personal, ¿no? Y no quedarnos en que solo me motiva, ¿no? Al final, Urano también sería muy motivante. No solo me motiva un camino, sino varios, y por qué no combinarlos, ¿no? Porque podría traernos un poco de esto también. Sí, y compartirlos con otros también. Pensamos no sé, Géminis, casa 3, yo pienso vecinos, ¿no? Volver como esto también del contexto y la crisis habitacional, digo, bueno, digo, cada vez capaz que vamos a compartir más con otros, Mm, a vivir más esa experiencia con otros, a total. compartir recursos, no sé, como, Sí, mira, eso me hace pensar también a la cuadratura de Júpiter con todo el Aries, ¿no? Me parece como mm, que incluso se podrían estar viendo diferentes perspectivas de forma y formas de vivir, ¿no? Porque para mí este Júpiter en Cáncer, en cierta manera, reclama, es como esta sociedad que reclama la vivienda o volver al refugio, o hay algo nostálgico de irnos al pasado o mm, ¿no? Como que buscar la seguridad y la acumulación de recursos en un mismo lugar, con una misma familia, como que sea mm, muy desde ese lugar de protección, pero en realidad el resto de la carta, y a partir de ahora va a ser la nota dominante, es atrévete o por ti mismo o con los amigos, amigues, a ir explorando e ir yendo un poco con la cintura flexible de poder pues habituarte a diversos cambios que van y vienen, ¿no? Entonces como que me da más la sensación de que es un tiempo como de comunidades o de interayudarse y de apañarse de muchas maneras. También, fíjate que esto también me hace pensar mucho en que ahora mismo, justamente con la inteligencia artificial, con todos estos medios de comunicación, todo lo geminiano, muchas personas pueden emprender unipersonalmente o con mm, poca gente. Como que hay esta cosa de, está el viejo, me suena a mí este Júpiter en Cáncer un poco viejo orden, tipo la familia, vamos a resguardarnos, vamos a pensar en comprar vivienda, tal. Y otra parte que dice, pero en realidad ahora es el momento de explorar la mina, como la fiebre de oro, de lanzarse a la aventura porque hay una nueva dimensión que explorar en general, ¿no? Sea la exploración del espacio, sea la exploración de la inteligencia artificial, de lo online, ¿no? Como mucha gente apañándose a su manera y lo otro. Y nada es bueno ni nada es malo, todo está bien, por supuesto. totalmente. Pero bueno, fijémonos que hay un trígono con Plutón en Acuario y hay una cuadratura con Júpiter en Cáncer. Digo, claramente hay Ya. una ruptura de esto más como
¿no? Cerrado o vamos todos para allá, vamos todos para allá, a decir, bueno, podemos hacer igual esta comunidad, ¿no? Porque esa cuadratura está, digo, cómo resignificamos el hogar, el sentido de pertenencia, con algo mucho más desapegado, que es también esto, como vos decís, ¿de dónde me agarro? Porque ahí Mm, aparece, o sea, el bebé llorando, ¿no? Destetado, yendo de mano en mano. Y decís, bueno, claro que hay una retención con cáncer. Yo también pensaba en esto que vos decías como de hacerlo uno y de como cortar con eso más tribal o más de la vieja escuela. También lo que es a nivel social, como Júpiter también lo trae, romper con esa fidelidad al clan, ¿no? Como un concepto más de, bueno, si yo hago esto que quiero, que también es muy Neptuno, Saturno en Aries, ¿no? Como, bueno, me permito soñar en grande, me permito ir más allá de los límites, digo. Bueno, ¿qué significa esto, por ejemplo, en todo lo que es el ordenamiento sistémico familiar? ¿Qué significa yo hacer lo que no pudo hacer mi papá o mi mamá? ¿Qué significa yo empezar a seguir mi deseo y ser esa persona que todo mi grupo de amigas defenestraba, ¿no? Como mm, apuntando, digamos, lo canceriano adentro afuera. Digo, bueno, me parece mm. que va a haber mucho de esto, ¿no? Como de un jaque ahí como en el sentido de pertenencia, de la traición, ¿no? Como algo así por seguir todo esto más ariano. Y eso también nos va a conectar con ese Plutón en Acuario, con nuevos seres, como para mí va a haber una reequilibración de frecuencia vibratoria y nos va a poner con quienes nos tiene que poner para tejer, ¿no? Claro. Sí, sí, o sea, no quiero hablar de bandos, pero puede haber algo un poco como de quien se agarra a la nostalgia o quien quiere ese progreso, ¿no? Pero al final también todos vamos a vivir todo. Me refiero a que todos necesitamos un pedacito de esa seguridad de cáncer, que a lo mejor quien esté más del lado de Aries, de Géminis, de Acuario, como que de alguna manera sostiene, sería más como la familia elegida o una casa que la llevo a cuestas mientras estoy viviendo la aventura, mientras que digamos que si eliges Júpiter me da un poco de miedo como este punto, y yo mira que tengo la luna en cáncer, ¿no? Pero hay algo como de estar tan en la película de la nostalgia repitiendo patrones que más bien se va a vivir toda esa transformación de una forma agresiva, ¿no? Como un ataque a tu seguridad. Y en realidad no es un ataque, sencillamente es el cielo que te está pidiendo que no te centres en repetir, ¿no? Porque cáncer está bastante solo ahí, ¿no? Júpiter en cáncer. Eh, de todas maneras, yo creo que por ejemplo, con esa activismo pro vivienda que está surgiendo en muchos países, ¿no? Y que de alguna manera es la lucha porque todos podamos tener una vivienda digna, aunque sea luego cambiando de modelo y aceptando la transformación que viene de Plutón y de Urano, etcétera, ya hay una combinación. Me refiero a que tenemos que pensar también en maneras de manifestar las dos cosas a la vez, ¿no? De todos merecemos ese pedacito de cielo, de seguridad, de paraíso canceriano, pero al mismo tiempo sin tenerle miedo al lanzarnos a la aventura de Aries, ¿no? Como que eso sería lo ideal, ¿no? Intentar ese punto medio. Mm, Sí, y estar abiertos al recambio que trae Géminis también, digo, bueno, cómo generar una estructura de vivienda, ¿no? Como un sistema, como algo de repensar el sistema, pero las personas, para mí que están ahí, bueno, que van a ir y venir, ¿no? Como, me da esa mm, sensación con Urano en Géminis, como de mucho movimiento con los pares, como no van a ser los mismos. El tema es que o sea, pensando en ese trígono con Plutón en Acuario, el tema es que el sistema y la red sostenga esos recambios, ¿no? no sé, me viene como intercambiar casas, ¿no? Ir modificando casas, ¿no? O que Ay, se abra. A lo mejor acabamos abriendo más las posibilidades de una acampada legal, ¿no? Multiplicando las licencias de caravanas, ¿no?
todo el mundo en Sí, caravana. sí, o casas de esto, casas de residencias, ¿viste? Como, no sé, Sí, yo digo, estoy muy lejos, pero a veces pienso en la vejez, en las nuevas vejeces, claro, como en vejeces más, más colectivas, más en comunidad. Bueno, claro. cómo Sí, nosotros también ir preparándonos para eso, digo, bueno, qué sí. sé yo, no sé. Esto con mi grupo de amigos surge a menudo y, y de alguna manera, claro, pero sí, están surgiendo estos proyectos, pero siempre son privados, ¿no? Nos tenemos que ir a un pueblo, repoblarlo, tal, pero es una iniciativa personal. Como que sería interesante que esto estuviese más vinculado a algo más colectivo, ¿no? Más entre todos y que realmente fuese nuevas formas de vivir, ¿no? Y que realmente también tenemos un anhelo por la comunidad, ¿no? Que en el fondo otra cosa que ocurre con el Júpiter en Cáncer y la energía de Cáncer es que volvemos a el sistema familiar donde no se permiten tías, tíos, la presencia de las personas más, y esto también es muy geminiano, ¿no? Más horizontales, ¿no? Mm, Em, más los que vienen alrededor, ¿no? Y que esto también educa, ¿no? Y de hecho incluso educa más, porque tener solo papá, mamá, el hermanito como mucho, el perro, en realidad te encierra en un bucle que es casi trauma asegurado, mientras que es sí. mucho más ligero, ¿no? Es mucho más liviano cuando tienes muchísimas figuras paternas, muchísimas figuras maternas y que hay algo muy compartido, ¿no? Mm. Sí, la diversidad familiar total. Algo que me gustaría como aportar a eso que estás trayendo, que me encanta, en esto más colectivo, ¿no? Pienso en Plutón como regente de Acuario también, desde esta visión cosmológica, y como Plutón y sus secuaces, digo, pero también como, Sí, los plutoides, claro, el cinturón de Kuiper, sí. eh, cómo eso lo vamos a construir nosotros, ¿no? Como, y ahí también está la cuadratura con Júpiter en Cáncer, y me parece que, bueno, capaz que ya me adelanto un montón, pero cuando veamos los eclipses en Cáncer, Capricornio, veremos cómo es el nuevo sistema o cómo se construye eso, pero digo, bueno, claro, que esta tensión, esta cuadratura para mí dice, bueno, no, quizá es seguir esperando de que el gobierno, el Estado se ocupe de esto que claramente no está pasando, parece que dice, bueno, claro, en vez de ir en contra, como la cuadratura, en vez de ir a chocarme, entiendo que Plutón en Acuario significa ir por debajo, como el micelio, por los bordes, ¿no? Mm, En vez de ir a mm, pelearme con eso, empiezo a construir eso, ¿no? Como, mm, me parece mm, que ahí lo colectivo es una claro. responsabilidad de la autogestión y de dejar de esperar. Los colectivos, los transpersonales, están actuando muy en el micelio, como dices, ¿no? Porque en realidad entre ellos están en armonía. A lo mejor, como que me Sí. viene también lo que habíamos comentado antes de que nadie lo vio venir y de repente todos adoramos a Jesús. Pero antes de eso hubo en el micelio algo que se estaba desplegando, ¿no? Puede ser que ocurra algo así, ¿no? Como que de repente todos vivamos en comunidades distintas, pero que sea algo que se ha entretejido sin darnos cuenta en lo horizontal otra vez, en el pueblo, ¿no? Porque al final Plutón en Acuario es el poder del pueblo. Pero sí que pienso que al menos quizá estos meses, que ya lo estamos viendo con, por supuesto, las guerras que no hemos mencionado, pero la cuadratura, ahora mismo estos meses que va a estar tan potente, sí que se va a vivir probablemente como enfrentamientos más directos y esos choques y activismos por la vivienda, como por otras cosas, por naciones, las naciones peleando por su dignidad, ¿no? Como que todo eso ahora estará probablemente más chocante, pero es verdad que lo que está más a nivel largo, a largo plazo, que es más la estructura azul, la estructura armónica, que puede ser que, como dices, se vaya construyendo de una manera casi imperceptible, ¿no? Y suave. Mm, Sí. sí, sí. Todo esto, el micelio es imperceptible, no lo vemos y actúa de una manera suave, te muestra todo con amor, la psilocibina, por ejemplo, me atrevo a traerlo acá. Claro. Sin embargo, es muy poderosa. Mm, Eso también es una renuncia a unos modos de hacer y de conquistar
y de construir de una manera más controladora o posesiva o, ¿no? Como digo, ese es Plutón encontrando el poder de otra forma, sin control, sino Total. con colaboración. Total, 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 que sería pues un deseo que podemos elevar y que sería muy bello conseguirlo, sí, total, totalmente. Muy bien, Neri, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Tenemos que de alguna manera las partes vibratorias más positivas de este, bueno, positivo y negativo deberíamos salir de ahí, pero en todo caso que más hagan que la información y la novedad y el amor fluya, que a lo mejor las podemos estar invocando, ¿no? Es esta cosa que, Ay, lo que decías antes de, de que sí. creamos, de que nosotros influimos al universo tanto como el universo nos influye a nosotros, a lo mejor poniendo esto en palabras con nuestras ideas, lo traemos. Ay, sí, Urano en Géminis, el poder de la palabra. Que antes no lo he dicho, si queréis Sí, seguir a Neri, está como Ninfa Astral, ¿verdad? En Instagram. sí, ¿Dónde más te en pueden seguir? Instagram, en YouTube y bueno, por ahora ahí se viene capaz Como que Ninfa Facebook. Astral también, ¿verdad? Sí, Como ninfa Ninfa Astral. Vale. Yo soy Andrés Zaragoza, que me podéis seguir como cosmo.lógico en Instagram, en astrologiacosmológica.com o en Astrología Cosmológica en YouTube. Y somos Cosmolockers. Si te ha gustado, puedes poner suscribir, puedes ponerle un like, que siempre ayuda. Y se bueno, puede vamos a compartir seguir. Y se puede compartir y con... comentar. Si nos habéis odiado, si os encanta, todo está bien, compartirlo todo. Queremos que la información fluya porque esto es bueno para todos. Queremos aprender de vuestras ideas, tanto si son críticas como otro. ¿Y qué te iba a decir? Y nos veremos en próximos tránsitos, Neri. Ay, Seguiremos sí, con gracias, esto. gracias Andrés por Aquí. abrir este mundo, abrirnoslo a eso, abrir camino, ¿no? Y bueno, por esto, por compartir la palabra, la información y todo esto que termina siendo una experiencia, porque digo, bueno, hemos hablado un montón, pero yo como que me voy con la experiencia de habernos encontrado y eso, y de llegar a nuevos puertos ahí que se desbloquean en el sistema de creencias, como crear otra forma de vida. Yo creo que lo abrimos entre todos, ¿no? Estamos Total. en el hula hoop de Venus, o sea, nunca lo hace una sola persona, ¿no? Sí, sí, total. Bueno, Pues un gracias. abrazo muy grande, Neri, gracias a todos, Gracias a todos. que Un seáis muy besito. felices.